medianas es un polinomio de segundo grado en 3 variables. Y todo se iguala a 0. La ecuación general de la cuádrica está dada por esta larguísima ecuación general. ¿Dónde están? Esta es la que dice el número 1. ¿Dónde están los términos cuadráticos de cada una de las variables? Los 3 términos cruzados y los 3 términos lineales y el término independiente. Esta es la ecuación general, general, general. Cuando nosotros eliminamos los 3 términos cruzados, lo que hacemos es alinear la cuádrica respecto de los planos coordenados. Un efecto similar al que hacíamos cuando eliminábamos el término cruzado único en las cónicas y alineábamos los ejes naturales de la curva paralelos a los ejes coordenados. Si además eliminamos los términos lineales, entonces las cónicas centradas aparecen centradas en el origen y entonces se simplifica la ecuación. Las centradas son como la ecuación número 2, ax cuadrado, bi cuadrado, cz cuadrado más j igual a 0, donde j es el término independiente que no depende de ninguna variable. En esta ecuación hemos eliminado los cruzados y los lineales. Y la ecuación 3 son las cónicas, las cuádricas que no están centradas, donde una de las variables está lineal y las otras dos cuadráticas. Y no hay término, normalmente no hay término independiente. Este apunte está bastante bueno, pero conviene que lo veamos para que ustedes entiendan los conceptos, después lo pueden repasar solos y van a entender todo si antes han atendido a esta clase. Acá hay una explicación, dice que la ecuación número 2, donde no están ni los términos cruzados ni los independientes, ni los lineales, entonces están solamente los cuadráticos y el término independiente, son simétricas respecto al origen y a cada uno de los ejes coordenados. Estas superficies se llaman cuádricas con centro o cuádricas centradas. La superficie que representa la ecuación 3, donde no hay término independiente, hay dos variables que están en términos cuadráticos y una sola en términos lineal, y no están ni los otros términos lineal, ni un término cuadrático, ni los cruzados, ni el independiente, se llaman cuádricas sin centro. Vamos a clasificar las cuádricas. La naturaleza de una superficie depende del valor que toman los coeficientes de la ecuación. Ahora hemos definido dos grupos grandes, las centradas y las no centradas. En cada uno de los casos, qué superficie va a haber depende de los valores de los coeficientes. Bueno, acá hay un concepto que se llama trazas. Eso es lo que toma acá. En este párrafo, sin decirlo, habla de las trazas. Nosotros ya hemos visto trazas y aquí la vamos a repasar y espero que no haga falta repasarla nunca más. Para clasificar las cuádricas y efectuar un análisis de cada una de ellas, debemos previamente establecer el enfoque dado al estudio de la superficie, el cual se basa particularmente en intersecciones con los ejes coordenados. Esto es equivalente a trazas. Perdón, con los ejes coordenados no, son puntos, pero con los planos coordenados, que es el punto que viene,
Estas son las trazas. Simetría respecto de planos coordenados, los ejes coordenados y el origen. Y secciones por planos coordenados por planos paralelos a los planos coordenados. Y extensión de la superficie. Bueno, estas cosas, estos parámetros que acabamos de enumerar, con el primero que está en la hoja anterior, son las cosas que tenemos que considerar para clasificar y efectuar el análisis de cada una de las cuádricas posibles. La intersección de una superficie, puede ser cuádrica o puede ser un plano, puede ser cualquier superficie en N3, con un eje coordenado, es un punto. Ese punto tiene las coordenadas correspondientes al punto de intersección de la superficie del eje coordenado. La traza de una superficie sobre un plano coordenado es la curva de intersección de la superficie y el plano coordenado. ¿Alguien me puede decir cuál es el plano coordenado? ¿Cuántos hay en R3 y cómo se llaman? Son 3 planos coordenados y tenemos el plano XY, XZ y ZY, puede ser. Sí, perfecto, así es. Tiene 10. Es muy correcta su respuesta. ¿Y cuántos ejes tiene R3? 3 ejes coordenados, X, Z, Y. Perfecto. Bien, también es correcta la respuesta. Ahora, la sección plana es una cosa más complicada. Yo voy a escribir acá, en estas definiciones, lo que acaba de decir su compañero. En la primera oración tenemos 3 ejes, el OX, el OY y el OZ. Como si fueran vectores se pueden determinar los ejes. Los planos coordenados estos 3 planos. Los ejes, más o menos un esquema sería así. Los planos coordenados tenemos, este es el Z y este es el X. Esa pared lateral es el plano XZ. Después tenemos el plano del piso, XY, y tenemos el plano de la pared del frente, que es YZ. Estos son los 3 planos coordenados. ¿Qué es una sección plana? Supónganse que yo tengo mis 3 ejes coordenados y tengo una esfera, que se vería más o menos así la esfera. Esa sería una octava parte de una esfera centrada en el origen. Esto que he dibujado, estas 3 líneas curvas, son las trazas. Es la pelota de la esfera corta con los planos coordenados y produce estas líneas que se llaman trazas. Y los puntos donde la esfera corta a los ejes coordenados son estos puntos. Ahora bien, si yo trazo a esa misma esfera un plano coordenado paralelo al eje X, en X igual a 1, esto produce una sección plana con la intersección, o sea, la sección plana es igual a la intersección de la cuádrica con el plano X igual a 1. ¿Cómo es el plano X igual a 1? El plano X igual a 1 es este. Es un plano paralelo
al X, perdón, este sería I igual a 1. Ese plano coordenado produciría una traza así. Si en el plano ZX nosotros tenemos la traza de la esfera que es así, en el plano coordenado I igual a 1, la traza es más chica. Y si hacemos I igual a 2, más chica. Y si hacemos I igual a 3, ya no, porque se agota acá la. Entonces ahí está la traza y lo que dibujamos en cada uno de los planos paralelos a un plano coordenado. Esas son las secciones planas. Hay 3 clasificaciones de cuádricas: esfera, cilindro y elipsoide. Pero estas se refieren exclusivamente a las cuádricas centradas. Después tenemos 2 más en las cuádricas no centradas. Bueno, tenemos varias más. No solamente 2. La primera entonces es la superficie esférica. Esta superficie esférica nosotros ya la conocíamos. Hemos llegado con la fórmula de distancia en R3, hemos llegado a la síntesis de la esfera en una clase anterior. Y teníamos esta ecuación, la número 4, o cuando la esfera estaba centrada en el origen, que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a radio al cuadrado. Y cuando no está centrada en el origen, sino que tiene un centro de coordenadas HKL, entonces tenemos la ecuación número 4. Esta ecuación número 4, cuando desarrollamos los cuadrados de los binomios, agrupamos y tenemos los términos cuadráticos, los términos lineales y el término independiente. Y no tenemos los términos cruzados. ¿Por qué? Porque en una esfera, naturalmente los planos, los planos de simetría de la esfera están orientados paralelos a los planos coordenados. Por eso en una esfera nunca aparecen los términos cruzados, en las otras sí aparecen. Pueden aparecer, no siempre, ¿no? Observamos que este es un caso particular de la ecuación 1. La ecuación 1 era la larguísima, que tenía todos los términos: los cuadráticos, los cruzados, los lineales y el independiente. Para determinar las coordenadas del centro, a partir de las 5 se completa cuadrados y eso altera el término independiente J, que se convierte en radio cuadrado. Y llegamos a la fórmula 4. O sea, para ir en este camino se completa cuadrados. Para ir en este camino se desarrollan los binomios. Es muy parecido el procedimiento matemático a lo que hacemos con las cónicas. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. De mi parte no, profe. Bueno, acá tenemos una esfera. Está linda la esfera. Y con esa esfera nosotros, si la intersectamos con un plano, como pasa aquí, esta es una intersección entre dos superficies.
¿Se acuerdan que cuando intersectábamos en R2, intersectábamos dos líneas, una recta y una circunferencia, nos podía dar 1 o 2 puntos? En cambio, en R3, cuando intersectamos dos superficies, nos dan una línea. La línea puede ser una recta o puede ser algo que lo deberíamos aprender a reconocer. En el caso que yo tire un plano paralelo así al XZ, este es el plano, la curva corta, ahí. La curva esa es una circunferencia sobre el plano I igual a, I igual a 1, este es el plano I igual a 1. Cuando hay una sola variable, ese es un plano paralelo al plano coordenado de las otras dos variables. Y la traza o sección plana es una circunferencia más chica. Como cuando nosotros hacemos en este caso, yo dibujé mal, porque en realidad lo que hace es tener un plano paralelo al eje Z. Entonces, tenemos un plano XY. Voy a tratar de dibujarlo más bonito. Entonces, impacta en la esfera un poco más adentro y la traza que hace, esta es la sección plana, en el primer cuadrante del plano. Y ahí tiene la sección plana completa en el plano Z igual a 1, por ejemplo. Este plano Z igual a 1. Entonces, ¿cómo sabemos qué curva es esta? Que la voy a pintar de rojo, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Eso es más chica que el diámetro de la esfera. Y a medida que vamos subiendo en Z, llega un momento en que hay un plano tangente. Ya lo vamos a ver a eso. Pero matemáticamente es esta ecuación. Z igual a K es el plano paralelo al piso. Suponete que K sea 1. Y entonces reemplazamos eso acá. Y nos queda x cuadrado más y cuadrado más, igual a r cuadrado menos 1. Esto es el nuevo radio. Radio 1 es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos 1. Ese radio es menor que r. R es el radio máximo de la esfera. Y esta es una ecuación de una circunferencia, porque está en dos variables y con un radio menor. Y así a medida que vamos agrandando K, hasta el límite en que queda a que el plano Z está a una altura equivalente al radio. Y entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esto ya no es una circunferencia, este es un punto. El punto, que le voy a llamar punto T, va a tener coordenadas 0 para X, 0 para Y y R para Z. Eso es el punto de tangencia, es un plano que nace así
toca en el punto y se lo ve. La esfera, el punto y el plano de canto es un plano tangente. Ese plano tangente es perpendicular al radio en ese punto T. Cualquier cosa que no entiendan me paran y me repreguntan, ¿sí? Entonces, partiendo de z igual a 0, donde a esta esfera la voy a cortar y voy a dibujar el plano del ecuador, que va a ser una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, pero radio mayúsculo, o sea, mantener el mismo radio que la esfera, la circunferencia esa circunferencia va a ser como la del ecuador de la Tierra, y a medida que vamos subiendo con planos paralelos, se va cortando la Tierra en rebanadas, donde la circunferencia que se dibuja es más chica, hasta que llega el plano a una distancia igual al radio, desde el centro, y entonces el plano se convierte en un plano tangente, y la distancia, el vector TC, indica el vector normal del plano. Y como ese es el vector normal, nosotros tendríamos que poder escribir la ecuación del plano tangente ahí está el vector tangente, el plano tangente. Yo le había llamado T de tangencia y aquí le ha llamado P0. El centro, y entonces el vector entre C y P0 es este vector, y ese vector es equivalente al vector normal que define un plano. Este vector es perpendicular al plano, y como el punto P0 pertenece al plano, la ecuación del plano, de él dice, se refiere al plano tangente, puede escribirse de esta manera. Esta es la componente del vector normal, esta es la componente de un punto del plano respecto del punto P0. ¿Y qué es esto? Este es el producto escalar entre el vector P de un punto genérico con el vector normal del plano, que es y se iguala a 0. Este producto escalar me da 0 porque los vectores que estoy multiplicando son siempre este PP0, son siempre perpendiculares. Entonces el producto escalar me da 0. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Siempre tenemos que tratar de relacionar con lo que ya vimos para que sea más fácil de comprender. Esta ecuación del plano tangente también se puede obtener por desdoblamiento de la ecuación de la superficie esférica. Nosotros tenemos la esfera con sus trazas y un punto P0 que tiene coordenada X0, Y0, Z0, pero pertenece a la superficie. Entonces, ¿cómo obtenemos? Nosotros tenemos la cuádrica que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual
al radio al cuadrado. Esta es la ecuación de la esfera. Si nosotros hacemos el desdoblamiento, nos va a quedar de esta manera. A ver dónde lo puedo escribir. Voy a ver si lo puedo. Ahí me hice un lugarcito. Voy a hacer el desdoblamiento. Este x menos h al cuadrado va a ser x0 menos h multiplicado por x menos h. Perdón, igual a r al cuadrado. Acá tengo el desdoblamiento. Ahora todos los paréntesis están elevados a la primera potencia. Y me da una ecuación lineal. Y una ecuación lineal en x y z es un plano. Ahora, este es el plano tangente por el punto P0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Superficie cilíndrica. Aquí las superficies cilíndricas no son centradas. O sea, no tienen centro, pero sí son simétricas respecto de los planos coordenados y también de los ejes coordenados. Por ejemplo, uno de los tres ejes es el eje del cilindro que es cilindro circular recto. Hay distintos tipos de cilindros. Vamos a ver los elementos del cilindro. Cuando se refiere acá a la ecuación de la curva, se refiere a la curva directriz. ¿Qué es la curva directriz? Por ejemplo, esta curva, que es una circunferencia, es la directriz de este cilindro. ¿Por qué? Porque yo tengo la directriz y tengo una recta que toca en un punto a la directriz. Y yo hago avanzar esta directriz, esta se llama la curva directriz. Y esta recta se llama generatriz. Yo a la generatriz la muevo paralela, pero siguiendo la directriz y genera el plano. Yo la muevo de lugar y va barriendo, guiándose por la directriz, voy barriendo la superficie del cilindro. ¿Se entiende? Sí, profe. Y la generatriz toca la directriz en un solo punto en cada instante. Así hasta que rodeo, porque la directriz es una curva cerrada, doy toda la vuelta y ahí obtengo entonces este cilindro. Así se genera el cilindro. Por eso cada recta vertical se llama generatriz. Y la generatriz pertenece en su totalidad
a la superficie del cilindro. El cilindro continúa hasta infinito y continúa hasta infinito para el otro lado. En este caso, el eje del cilindro es coincidente con el eje coordenado OZ. Esta O es del origen. El eje del cilindro es un eje de simetría del cilindro, en este caso, porque la generatriz es una circunferencia. Y también tendría un centro si fuera una elipse, y también tendría un centro si fuera una hipérbola. Recuerdan ustedes que nosotros teníamos una hipérbola que tenía esta forma más o menos. ¿Sí? Y eso puede generar un cilindro. Cuando nosotros tenemos esto, quedaría una cosa así. ¿Lo ven? Eso es un cilindro hiperbólico. Esta es una hipérbola y este es un cilindro hiperbólico. Y también va desde más infinito a menos infinito y su eje de simetría también es el eje Z. En este caso. Pero si el cilindro está acostado, puede ser que el eje de simetría sea el Y, o si está acostado de esta manera, el eje de simetría puede ser el X. ¿Sí? Bueno, ahora que sabemos lo que es un cilindro, que no, o sea, nosotros conocemos como cilindro, el estereotipo del cilindro es el cilindro circular recto, que es el que está dibujado en el material. Ese es un cilindro circular recto. Podría ser un cilindro, si yo quiero variar esto dentro del mundo de los cilindros, puede ser un cilindro elíptico oblicuo a 45 grados. Entonces yo dibujo la elipse como generatriz, por el centro de la elipse trazo un eje que está a 45 grados de uno de los ejes del plano de la elipse, y paralelo al eje voy trazando generatrices. Claro, generatrices. Y esto es un cilindro circular, no circular, sino elíptico, oblicuo a 45 grados. Y así como elipse puede ser una parábola, puede ser una hipérbola. Y entonces tenemos cilindros de las cuatro cónicas: circular, elíptico, hiperbólico, parabólico, recto u oblicuo. Y en oblicuo es necesario determinar el ángulo que tiene contra el plano de la generatriz el eje central o el eje que define la dirección de las directrices. Y acá las directrices cortan. ¿Y qué nos da? Nos da una superficie de esta manera.
Y este es un cilindro elíptico oblicuo 45 grados. ¿Está? Si yo quiero un cilindro parabólico, quedaría una cosa así. Ahí tenemos un cilindro parabólico recto, donde el vértice está alineado con el eje Z. Como no tiene centro la generatriz, que es una parábola, entonces tampoco tiene un eje central el cilindro. Esto es una clase de cilindros. Todo lo que venimos contando de cilindro. Ahora, una vez que los conocemos en forma geométrica, vamos al aspecto matemático, que tiene que tener, como en toda la geometría analítica, la parte matemática tiene una estructura que se condice o corresponde a una estructura geométrica. Ya hemos hablado de la estructura geométrica y ahora vemos todos los cilindros rectos que tienen distintas directrices. Todas esas ecuaciones tienen que tener dos variables que representan a una superficie cilíndrica recta, cuyas generatrices son paralelas al eje de la variable que no está ausente. Estoy leyendo acá, en el cuadro este. La directriz tiene la misma ecuación que la superficie, que está sobre el plano coordenado que es perpendicular a las generatrices de la superficie. O sea, vamos a simplificar nuestro estudio de cilindros a aquellos cilindros rectos solamente. Y la directriz puede tomar cualquier forma y está en un plano, y para dibujarla en un plano coordenado, una de las coordenadas tiene que faltar. Y la ecuación del cilindro en R3 es la misma que la ecuación de la directriz en R2. Supónganse este cilindro. Está dibujado. Vamos a poner en R2 la directriz es una elipse igual a la del techo o a la del piso, pero que está en el plano XY, que es el plano del piso de este sistema coordenado. Y el eje del cilindro es el eje Z. Entonces en R2, la ecuación de la directriz es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación que dibuja en el piso XY la circunferencia. Y en R3, en R2 dibuja la directriz, que es una circunferencia. Y en R3 la ecuación es la misma. ¿Y qué dibuja? Dibuja el cilindro. Pese a que la ecuación es igual, en ambos mundos significan dos cosas distintas. Acá, la variable ausente es z, entonces el cilindro se desarrolla en la dirección de las zetas, hacia z más infinito y hacia z menos infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Disculpen, tengo dificultad para hablar, capaz que no me entienden bien. Díganme si no me entienden, algo inventaré. Pero si me escuchan bien, seguimos adelante. ¿Cómo me escuchan? No, se lo escucha bien, profe. Escucha bien, profe. ¿Lo escucha bien, profe? Buenísimo. Bueno, acá tenemos un cilindro y en el cilindro
como se desarrolla en la dirección de la z, z es la variable ausente, y entonces la función se escribe en una relación entre la variable x e y. Eso dibuja una directriz en el piso, xy, este es el eje x, este es el eje y este es el eje z. Entonces acá tenemos una traza esa traza corta a los ejes coordenados acá y se desarrolla hacia más infinito de la z y hacia menos infinito de la z. Y la directriz es una ecuación en x y en y, falta una de las variables, en este caso z, y al faltar esta es una constante entre todos los cilindros, ¿no? Esta línea roja en puntazo es una generatriz, la generatriz toca acá, en la directriz, y entonces cuando ustedes vean que están viviendo en R3, pero tienen una ecuación que le falta una variable, es probable que sea un cilindro, lo que ustedes están viendo. Acá tenemos que hacer algunas correcciones. Los números directores de la recta generatriz, ¿qué son los números directores? El vector dirección de la recta es el vector A, tiene coordenada A, B, C. Esos son los directores de la dirección de la recta. Este es el vector dirección. Entonces, acá va, esto tienen que modificar, tienen que corregir esta ecuación. Acá va un igual, acá va otro igual, y acá es z'. Esta es la ecuación continua de la recta en R3. Esto ya lo vimos, donde los directores van en el denominador y arriba va la diferencia, ahí le falta el apóstrofe, tenemos el punto P genérico, X y Z, y un punto de paso en la recta que es X', Y', Z'. Pero no está la variable Z. Esta es la recta generatriz, la recta G, 2 puntos. Entonces, si no está la variable Z, esta es una recta, a ver, el punto P, perdón, acá no es apóstrofe, sino la variable, si está la variable Z, lo que no está es en el punto de paso, el Z' es igual a 0. Este es un punto que está sobre el eje OZ. A ver. No. No pertenece a los Z, sino pertenece al plano XY. X o Y.
al plano coordenado XY. La variable de la componente del punto de paso es ¿cómo se dibuja eso? Lo vamos a dibujar para que lo entiendan. Nosotros tenemos los tres ejes. El punto P' está en el piso. Tiene X', Y' y 0. Eso quiere decir que está en el piso. Tiene coordenadas X', Y' y Z igual a 0. Esto es Z, esto es X y esto es Y. Entonces, este punto pertenece a la curva directriz. Por ese punto va a pasar la generatriz que hemos llamado G. Es una recta espacial que tiene la ecuación de la directriz. Y esta es la ecuación de la recta G. La ecuación continua de la recta G en R3. Donde A, B y C son las directrices, pero la directriz, ¿cómo tiene que ir? Tiene que ser, para que sea un cilindro recto, el vector A tiene que ir hacia arriba. Entonces, el vector A tiene coordenadas 0, 0, C. Entonces ahí ese vector es vertical y indica que la generatriz va. Entonces ahí tenemos que resolver cómo queda la ecuación continua de la recta vertical. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de una recta vertical? La ecuación era, el punto P era un punto de paso. Esta es la ecuación vectorial, ¿no? Y lambda por A. Entonces, el P0 es lo que llamamos P' acá. Entonces el vector X y Z es igual, estamos hablando de la generatriz, ¿no? Es igual al punto de paso, X', Y', 0, este está en el piso, más lambda, que es el parámetro, por 0, 0, C. Entonces quedan tres ecuaciones. X es igual a X' más 0. Y es igual a Y' más 0. Y Z es igual a 0 más lambda C. Entonces partimos de la base la ecuación continua no la podemos escribir así porque A es igual a 0, B igual a 0. Entonces directamente la escribimos con las tres variables X y Z definidas de esta manera. Y esta es la ecuación de la recta directriz G. Está bastante mal desarrollada esta parte, tiene muchos errores,
Habría que desarrollarla de nuevo. Ya voy a ver si la escribo de nuevo y se las paso, para que ustedes reemplacen esta parte. Y voy a hacer un gráfico. Acá está buena esta definición que dice que si la directriz de una superficie cilíndrica es una circunferencia, la superficie se llama circular. Y si es un cilindro, es cilindro circular. Y si el eje del cilindro es perpendicular a la directriz, es un cilindro circular recto, tal como nosotros conocemos el estereotipo de cilindro, el más general. Tenemos superficies cilíndricas parabólicas, elípticas e hiperbólicas, aparte de la circular, según qué cónica queramos usar para que haga de directriz. Superficie cónica. ¿Qué es la superficie cónica? Es lo que nosotros conocemos como un cono. ¿Cuál es la...? Nosotros ya hemos hablado de esto. Para nosotros un cono es así, pero matemáticamente el cono tiene dos mantos. La misma ecuación representa las dos partes. Entonces dice, es una superficie generada por una recta llamada generatriz que se mueve apoyándose en una curva fija llamada directriz y que pasa por un punto fijo llamado vértice. Esta parte se agrega a la definición que ya teníamos de cilindro. Entonces, ¿cómo es la directriz acá? Si yo tengo la directriz que va por la superficie del cono, pasa por el vértice y sigue por la superficie del otro cono. Ahora lo voy a dibujar bien. Esa es una generatriz. A medida que la vamos moviendo, todas las generatrices pasan por el vértice y si en el cono de arriba está generando la parte que está más cerca nuestra, en el cono inferior genera la parte que está más lejos de nosotros. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. El vértice divide a la superficie en dos porciones distintas, cada una de las cuales es una hoja o rama o manto. El más usado es hoja o manto. Rama se la usa muy poco en superficie. En superficie se llama manto. En líneas sí se usa rama. Por ejemplo, la hipérbola es una cónica de dos ramas. También se dice de dos hojas o de dos mantos, pero lo más aplicado de rama es para R2 y hoja y manto para R3. Aquí está el cilindro, aquí dibujado. Por ejemplo, acá tendríamos que hacer la salvedad que hay líneas de trazo, porque esto está por detrás del manto inferior y entonces no la vemos bien a esa parte de la circunferencia que está escondida. Acá tenemos una directriz y puedo agregar otra directriz
que corta aquí y corta aquí. No, perdón. Corta, ya me mandé la macana. Corta adelante. Lo tengo que dibujar de nuevo. Corta aquí y corta acá. Y pasa por el vértice. Esto es el vértice. Esta es la superficie cónica. Es un cono. Esto nosotros ya lo sabíamos porque lo usamos para generar las cónicas con el cono de Apolonio, que intersectábamos el cono con una superficie de un plano. Y ahí, según qué inclinación tenía la dirección del plano respecto del eje del cono, circular recto, nosotros podíamos obtener las cónicas. Cuando el plano de corte pasa por el vértice, nosotros tenemos las cónicas degeneradas. ¿Cómo es el asunto? Bueno, nosotros teníamos que para el cono, si se cortaba este es un hiperboloide, de 2 hojas. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si matemáticamente los agrupamos a estos tres, los podemos discernir rápidamente. Todo esto tiene un centro. Como está la variable elevada al cuadrado y no es x menos h, y menos k y z menos l, el centro es el origen. Y son simétricos desde el origen da simetría por todos lados. Ejes dan simetría. Y los planos coordenados también son planos de simetría para cada uno de estos tres superficies. Ahora veamos el tema de los ejes. En este caso del elipsoide, el elipsoide no tiene ejes. Y si a cuadrado es igual a b cuadrado igual a c cuadrado, lo sacamos factor común, lo pasamos al otro miembro y el elipsoide se convierte en una esfera. O sea, la esfera es un caso particular del elipsoide. Así que yo la voy a agregar acá. Cuando los tres semiejes son iguales y es igual al radio. Entonces nos queda, en vez de 1, nos queda radio al cuadrado y abajo nos queda todo 1. Pero las otras dos tienen ejes de rotación o de simetría. El hiperboloide de una hoja, su eje es el negativo. Ese es el eje imaginario. Y en el hiperboloide de 2 hojas, el positivo es el eje. En este caso, como es X, acá se da una cosa así. En el eje X rota la hipérbola y produce la hiperboloide de 2 hojas. En cambio acá, el eje imaginario es el Z, entonces el hiperboloide de una hoja hace rotar en el eje imaginario y coincide con el Z y nos da una sola hoja. Y acá, para que se ubiquen,
Aquí está el eje Z y aquí está el eje Y. Y el centro está fuera de la superficie. Acá el eje X corta a la superficie, acá el eje X corta a la superficie. Es como dos tazas opuestas. ¿Alguien es de Jujuy? ¿No tenemos a nadie de Jujuy acá? Porque el hiperboloide de una hoja es igual a las torres de enfriamiento de la acería de Altos Hornos Zapla. Eso sería un ejemplo aplicado a la realidad. A todo esto se aplica en diseño arquitectónico y en diseño de herramientas, de autos, de motos, la parte de las ópticas, la parte de techos de casa, edificios de esta forma. Hay un montón. Ya lo vamos a ver en este trabajo, hay algunas fotos interesantes. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bueno, Sí, aquí profe. tenemos Aquí seguimos. un elipsoide que parece un jabón aplastado. A, B y C son distintos. ¿Qué es A? Si esto es X, esto es Y y esto es Z, entonces A es desde el centro, acá, hasta en la dirección del eje X. El B es en la dirección del eje Y, lo voy a poner con otro color. Y C es en la dirección del eje Z. Entonces en el eje Z, en este punto es C, y acá donde corta el eje Z, donde sale, es menos C. Acá es B, y donde sale es menos B, y acá donde sale es menos A. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Sí, puedo repetir. El valor de A, que está acá en la ecuación, en la parte gráfica tiene su correspondencia acá, donde este segmento es A. Y para allá es, aquí llega a menos A. Segmento también vale A. Aquí corta en A el eje de las X y el menos A en la parte negativa del eje de las X. Asimismo, el B es cuando sale acá. Eso es B. Y menos B es esto. Y en el eje de la Z, donde sale acá, es este C. Y este segmento es C. Y acá sale en menos C. ¿Está? Ahí tenés la correspondencia de estos parámetros geométricos para la construcción del elipsoide. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe, gracias. De nada. El ejemplo real es una pelota de rugby, donde, así como está ubicada la pelota de rugby, yo podría poner desde el centro de la pelota para allá el eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces pongo X cuadrado sobre 3 al cuadrado más Y cuadrado sobre 2 al cuadrado
más z al cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Tanto el b como el c son iguales a 2 y el a es igual a 3. O sea, es más largo en un solo eje y los otros dos, si la corto a la pelota de rugby, la corto con un plano por el medio, me va a dar una circunferencia. Y si la corto a lo largo, me va a dar una elipse, que tiene un semieje 2 y otro semieje 3. Que tenga dos de los semiejes iguales hace que sea un elipsoide simétrico o de revolución, porque en este sentido tiene una circunferencia perfecta porque B es igual a C. El hiperboloide de una hoja fíjense, en el caso de que, en este caso, el que es de signo distinto es el Z, o sea, el dibujo tiene que ver con esta ecuación, porque el Z es el de distinto signo, entonces el hiperboloide tiene esta forma, ¿sí? Ahora, ¿dónde está A, dónde está B y dónde está Z? ¿Dónde está C? Bueno, si yo elimino la variable Z por una constante, esa constante pasa para el otro lado y me queda una elipse. Acá vamos a poner k al cuadrado. Esta constante puede ser reemplazada por k al cuadrado. Eso es una elipse así, donde esto es A, esto es B, y la altura respecto del piso es k cuadrado. A medida que yo voy subiendo, se va haciendo más grande. Cuando el z toma un valor más grande, se va haciendo más grande la elipse. Entonces, los planos de corte paralelos al piso y que van subiendo, van generando elipses más grandes. Ahora, si yo corto con un plano, hago constante x igual a constante, me va a dar una hipérbola. La hipérbola va a ser esta y su contraparte aquella. Así. Va a ir saliendo. Si corto en y, también va a producir hipérbolas. ¿Por qué? Porque me va a quedar, si yo pongo y igual a constante, me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 menos k cuadrado sobre b cuadrado. Esto es una constante. Entonces, a medida que yo me voy alejando y va creciendo k, se va tendiendo a cero y las elipses son cada vez más juntas y más chatitas. Más, si uno las ve de frente, se van haciendo así, hasta que quedan no quedan así. Cuando k, esto se convierte en negativo, menor que 0, lo que queda es, cambia así la hipérbola y nos queda menos x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado
igual a un número P positivo. Y al cambiar el signo, cambiamos la orientación de las hipérbolas. O sea, que cuando yo tengo una cosa así y el plano se va así, el corte hace esto. ¿Se entendió o no? De mi parte, sí, profe. Bien. Vamos a ver la asistencia. Tienen que poner la palabra pera como clave. ¿Sirve? ¿Funciona? Sí, profe. Sí, profe. Tomemos un recreo de 5 minutos, así yo tomo agua, tengo la boca reseca. Y, y retomamos a las 45. ¿Sí?
Hola. ¿Ya estamos? Sí, profe. Vamos. Buenísimo. Bueno, aquí más o menos he tratado de explicar entonces cómo está esta cónica que es el hiperboloide, esta cuádrica que es el hiperboloide de un manto o de una hoja, que gira alrededor de su eje imaginario. Y ahí está, el eje de giro no corta nunca a la superficie. Es parecido a las torres de enfriamiento de la serie de Alto Horno Sampler. Fíjense que a medida que yo subo los planos de corte paralelos al piso, me va dando elipse. En el plano del piso hay una elipse y después, déjenme poner otro color. Tengo una más grande y acá tengo una más grande. ¿Sí? A ver si me sale con esta, a ver. Ahí está. Mira de linda que me ha salido. Entonces acá así. Ahí están las elipses que se forman al cortar con planos paralelos al piso. Ahí está el plano del piso marcado en celeste y la elipse de corte con la superficie. Ahí z igual a 0 y entonces nos queda una ecuación de una elipse. Cuando cortamos con un plano x igual a 0, cortamos con el plano coordenado y z, nos queda una hipérbola. Y aquí está, x igual a 0, aquí está la hipérbola, que la voy a remarcar en rojo, a ver si me sale bien. Ahí está la hipérbola, cuya ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Lo mismo pasa si cortamos con i igual a 0. Perdón, con i igual a 0. Esto sería con x igual a 0, es así. Y con i igual a 0 nos queda x, acá sería b y acá nos quedaría con a cuadrado. Y esa sería una hipérbola así. Más o menos así. Ahí está. Estaba dibujada. Ahí están las torres de enfriamiento de Alto Horno Sampler. Que es esta torre. Este es un faro. Acá están las torres de enfriamiento de otra acería. Esta es una iglesia de San Pablo.
y es un reloj de arena. En ambos casos es un hiperboloide de una sola hoja, en todos los casos. El hiperboloide de 2 hojas, tenemos que el término positivo, en este caso X, nos marca el eje real que intercepta a la superficie en 2 puntos. Si nosotros hacemos z igual a 0, nos queda esto igual a 1, y eso es una ecuación de una hipérbola. Y la hipérbola sería esta. Ahí. Y ahí. Con z igual a 0. Esa hipérbola está dibujada en el plano del piso. Esta habilidad de poder dibujar rápidamente qué se ve cuando intercepta los planos coordenados es algo que hay que desarrollar. Con i igual a 0, da la otra hipérbola. Con i igual a 0 da una hipérbola de este tipo. Este es el i. Este es x y este es z. Y en estos vértices también toca el eje de las x. Al hacer i igual a 0, te queda la hipérbola x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y ese es el dibujo de las hipérbolas que yo dibujé en rojo. Pero cuando hacemos x igual a 0, nos queda menos i cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esto no existe. Esa es la intersección del plano IZ con la superficie, no hay intersección. Es como un plano virtual que no corta a ninguno de los dos mantos. Entonces, esto no es una figura válida. Pero cuando X vale un valor grande, por ejemplo, el que estamos cortando este plano, acá se corta en una elipse. ¿Cómo es la ecuación de esa elipse? O sea, x igual, ponerle a 2a. Y lo intersectamos con el hiperboloide de 2 hojas. Entonces, nos queda esto es positivo, y entonces esta es la ecuación de una circunferencia o una elipse. Esto va al cuadrado.
Ahí está. Bueno. Un hiperboloide de 2 hojas sería 2 copas enfrentadas. La otra copa habría que dibujarla así. Y esta sería el otro manto, opuesto a este. Y acá estaría el centro. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Este es un hiperboloide de 2 mantos, o de 2 hojas. Ahora vamos a dejar en suspenso cuádrica sin centro, la vamos a ver la clase que viene. Y en la clase que viene vamos a terminar falta poco del tema, y lo vamos a terminar de dar, y vamos a ver ejercicios. Con los ejercicios se le van a aclarar varias de las cosas. Nos queda el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico, que es la silla de montar. Acá está. Esta es una de las más difíciles de imaginar, pero una vez que uno le agarra la mano, es fácil como las otras. Y a partir de ahí, ya podemos empezar con los ejercicios. Acá hay cilindros, cono, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas, paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. Bueno, esto lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Vamos a cortar acá. Voy a ver si puedo conseguir el original en Word y lo edito en la parte del cono, de la superficie cónica, y reparo algunos errores y se los vuelvo a pasar corregido. Este material está bastante bueno, habría que corregirle esos detalles nada más. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero que hayan entendido y me gustaría que a lo largo de la semana me hagan preguntas por WhatsApp de cosas que no entienden mientras ven este material. Lo único que en este material está flojito es lo de la superficie cónica, del cono en sí mismo. En lo demás está bastante bueno. Así que métanle duro y parejo, que hay mucha teoría y la vamos a necesitar. Por ahora terminamos esta clase y nos vemos el próximo miércoles. ¿Profe? Nos vemos, profe. Sí, alguien. Nos Sí, vemos. le quería preguntar si este era el último tema que entraba para el parcial hoy o hay otro más. Tendría que ver porque todavía nos quedan temas, por ejemplo, autovalores en matrices y en vectores. Eso no sé si lo van a dar. Cuando yo la tenga clara les voy a contar. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Muy bien. Profe, Nos vemos. ¿Sí? una preguntita antes de irme. El parcial va desde vectores hasta, bueno, lo que vimos hoy o lo que veremos más adelante, ¿verdad? No me acuerdo bien dónde cortamos con el primer parcial. Todo lo que dimos después del primer parcial y en realidad creo que es vectores y todo lo que es geometría analítica. Vectores comprende todo lo que es rectiplano, ¿cierto? Claro. Bien. Que eso, el abordaje de la geometría analítica de recta y plano se hace a través del concepto de vector. Pero ya es geometría analítica. Meta, profe, gracias. Muy bien. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos, profe, que se mejore. Gracias.